La vida de una joven da un vuelco por completo cuando su esposo queda en coma tras un accidente en el trabajo. Mientras los doctores aseguran que ya no hay esperanza, su hija de 8 años se niega a darse por vencida y se convierte en el único puente entre su papá y el mundo real. Lo que empieza como un simple gesto de amor infantil termina desafiando a la medicina y reavivando la fe de toda una familia. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. El sol todavía no había salido por completo cuando sonó el teléfono de Mariana. Era un martes cualquiera de marzo, de esos en los que Monterrey amanece con una neblina ligera sobre las montañas y el tráfico ya empieza a ponerse pesado en las avenidas principales. Mariana estaba preparando el café, mientras Julieta terminaba de amarrarse los tenis para ir a la escuela. La rutina era siempre la misma. Rafael salía antes de las 6 de la mañana para la obra en la zona de Apodaca, ella llevaba a la niña al colegio y seguía para su trabajo en el súper del barrio. Una vida sencilla, construida con mucho esfuerzo, llena de planes y sueños guardados en una libretita azul que estaba en el cajón de la cocina. Cuando el celular vibró en la mesa, a Mariana se le hizo raro. Rafael nunca llamaba tan temprano. Quizás se le había olvidado algo. El lonche, seguramente, contestó sonriendo, preparada para hacerle una broma sobre lo distraído que era. Del otro lado de la línea, una voz tensa y desconocida cortó cualquier posibilidad de ligereza. Era Marcelo, el compañero de trabajo de Rafael. Las palabras salieron atropelladas, confusas, cargadas de urgencia. Accidente, descarga eléctrica, hospital, ambulancia. Mariana no pudo procesar todo de golpe. Sintió que las piernas le temblaban, que la cocina giraba a su alrededor. Julieta, que jugaba con su estuche en la mesa, se detuvo y miró a su mamá con esa intuición que solo tienen los niños cuando algo muy malo está pasando. Mariana lo soltó todo, le llamó a su mamá, doña Celia, le pidió que recogiera a Julieta de la escuela más tarde y salió corriendo. El hospital universitario quedaba lejos, pero ni siquiera pensó en eso. Se subió al primer camión que pasó, con los pensamientos hechos un nudo y el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le iba a salir por la boca. Rafael. Su Rafael. El hombre que dormía abrazado a ella todas las noches, que jugaba al caballito con Julieta los fines de semana, que soñaba con tener una casa propia con patio. ¿Qué había pasado? Cuando llegó a urgencias, encontró a Marcelo en la puerta, pálido, con las manos todavía sucias del polvo de la obra. Intentó explicarle. Estaban instalando el cableado eléctrico en el 10º piso de un edificio en construcción. Rafael, siempre cuidadoso, siempre atento a las normas de seguridad, había subido a revisar la caja de distribución. Nadie sabe exactamente cómo pasó. Quizá un cable pelado, quizá una falla en el interruptor. El caso es que hubo un cortocircuito. Rafael recibió una descarga eléctrica tan fuerte que lo aventó para atrás. Cayó. Los compañeros corrieron. Cuando llegaron, no respiraba. El corazón se le había parado. Le hicieron reanimación cardiopulmonar ahí mismo, en el piso de la obra, con las manos temblorosas y la desesperación apoderándose de todos. Alguien llamó a la Cruz Roja. La ambulancia tardó casi 15 minutos en llegar. 15 minutos eternos. Cuando los paramédicos finalmente lograron reanimar a Rafael, ya habían pasado casi 2 minutos sin que su corazón latiera. 2 minutos que pueden parecer poco, pero que, en el cerebro humano, pueden significar una eternidad de daños irreversibles. Mariana escuchó todo en silencio, recargada en la pared del pasillo, con las lágrimas bajándole sin control. Marcelo intentó consolarla, pero no había palabras. Ella solo podía repetir mentalmente: «Está vivo, está vivo, está vivo». Era el único pensamiento que le impedía derrumbarse por completo. Pasaron horas hasta que un doctor finalmente salió a hablar con ella. Era un hombre joven, de bata blanca impecable, con ojeras profundas que delataban una guardia larga. Se presentó como el doctor Fernando,
médico de terapia intensiva. Mariana se levantó de un salto, con las piernas apenas sosteniéndola. El doctor fue directo. Rafael estaba vivo, pero en estado gravísimo. La descarga eléctrica había causado un paro cardíaco prolongado. A pesar de la reanimación, el cerebro se quedó sin oxígeno el tiempo suficiente para causar daños neuronales severos. Estaba en coma profundo, intubado, dependiendo de aparatos para respirar. Los próximos días serían decisivos, pero el doctor no podía prometer nada. De hecho, su tono dejaba claro que las posibilidades eran mínimas. Mariana quería gritar, quería sacudir a ese doctor y exigirle que hiciera algo, lo que fuera. Pero solo asintió con la cabeza, aceptando las palabras como si fueran golpes en el estómago. Pidió verlo. El doctor dudó, pero acabó aceptando. 5 minutos, solo 5 minutos. Cuando entró a terapia intensiva, Mariana casi no reconoció al hombre en esa cama. Rafael, siempre, tan lleno de vida, siempre sonriendo, estaba inmóvil, conectado a una cantidad aterradora de tubos y cables. La cara hinchada, la piel pálida, los ojos cerrados. El único sonido era el bip constante del monitor cardíaco y el silbido rítmico del ventilador mecánico. Mariana le tomó la mano, sintió el calor que todavía irradiaba de ese cuerpo que conocía tan bien. Se inclinó y le susurró al oído. «Estoy aquí, mi amor. Vas a estar bien. Te necesitamos. Julieta te necesita». Pero Rafael no se movió. Ni un temblor, ni una señal. Solo el cuerpo ahí, presente y ausente al mismo tiempo. Los días siguientes fueron una mezcla borrosa de dolor, miedo y agotamiento. Mariana prácticamente se mudó al hospital. Doña Celia se hizo cargo de Julieta, la recogía de la escuela, le hacía de comer, intentaba mantener algo de normalidad. Pero Julieta sabía que algo estaba muy mal, preguntaba por su papá todo el tiempo. Mariana, al principio, intentó protegerla. Le dijo que su papá estaba en el hospital, que pronto volvería a casa. Pero los niños sienten. Julieta veía la desesperación en los ojos de su mamá, escuchaba las conversaciones en susurros entre su abuela y sus tíos, y empezó a quedarse callada, pensativa, con esa mirada que ya no era de niña. En la segunda semana, el equipo médico tuvo una reunión con Mariana. El doctor Fernando estaba ahí, junto con la neuróloga responsable, la doctora Beatriz, una mujer de mediana edad, con una mirada a la vez firme y compasiva. Le mostró los estudios, las imágenes del cerebro de Rafael. Le explicó con una calma y claridad dolorosas que los daños eran extensos. Las áreas responsables de la conciencia habían sido severamente afectadas. Rafael estaba en estado vegetativo. No había actividad cerebral significativa. No había respuesta a estímulos. No había, según su evaluación, posibilidad real de recuperación. Mariana escuchó todo aquello y sintió que el mundo se le venía abajo por segunda vez. La doctora Beatriz tocó el tema que Mariana temía, la posibilidad de desconectar los aparatos. No era una decisión que tuvieran que tomar de inmediato, pero era algo que debían considerar. Mariana salió de esa sala tambaleándose, sintiendo que el piso se abría bajo sus pies. No le contó eso a Julieta. ¿Cómo podría? ¿Cómo decirle a una niña de 8 años que su papá ya no iba a despertar? Pero Julieta, con esa percepción aguda de los niños, empezó a hacer preguntas más difíciles. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá a la casa?» Mariana le daba la vuelta. Le decía que necesitaba quedarse un poco más en el hospital. Hasta que un día, Julieta pidió visitarlo. Mariana intentó negarse. Una niña no debería ver a su padre en ese estado. Pero Julieta insistió, suplicó. Y Mariana, demasiado agotada para pelear, terminó cediendo. Fue doña Celia quien llevó a la niña al hospital por primera vez. Mariana estaba trabajando, tratando de mantener un ingreso mínimo para pagar las cuentas que no dejaban de llegar. Cuando llegó a terapia intensiva esa tarde, encontró a Julieta sentada junto a la cama de su papá, sosteniéndole la mano con sus manitas pequeñas, hablándole en voz baja. Mariana se detuvo en la puerta, observando.
Julieta le contaba a su papá sobre la clase de matemáticas, sobre la pelea que tuvo con una compañera, sobre el perro que había visto en la calle. Hablaba con naturalidad, como si Rafael solo estuviera dormido y fuera a despertar en cualquier momento para responderle. Y entonces pasó algo que hizo que el corazón de Mariana diera un vuelco. Julieta sonrió y dijo animada: «Me apretó la mano, mamá, papá me apretó la mano». Mariana se acercó con el corazón acelerado, pero cuando miró a Rafael, él seguía inmóvil. Los monitores no mostraban ningún cambio. La enfermera que estaba en terapia intensiva, una mujer experimentada llamada Lucía, se acercó y le explicó con delicadeza que eso era un reflejo. Espasmos musculares involuntarios. Pasaba con pacientes en coma. No significaba que estuviera consciente. Julieta miró a la enfermera con una expresión decidida que Mariana nunca le había visto. No fue un reflejo. Apretó porque se lo pedí. Me escuchó. Lucía sonrió con paciencia, pero no, contradijo a la niña. Mariana, por su parte, sintió una mezcla de esperanza y desesperación. Quería creer. Quería tanto creer. En los días siguientes, Julieta empezó a ir al hospital todos los días después de la escuela. Doña Celia la recogía, la llevaba, y la niña pasaba horas al lado de su papá. Le hablaba, le cantaba las canciones que a él le gustaban, le enseñaba los dibujos que hacía. Los doctores y enfermeras empezaron a acostumbrarse a su presencia. A algunos les parecía bonito, a otros triste, pero todos estaban de acuerdo en que era inútil. Rafael no iba a despertar. Mariana, mientras tanto, se hundía cada vez más. Las cuentas se atrasaban, el dinero que habían ahorrado para comprar la casa se estaba acabando. Los gastos en medicamentos, estudios particulares, todo eso consumía cada centavo. Intentaba trabajar, pero el cansancio era tanto que empezó a cometer errores. El gerente del súper le llamó la atención. Casi pierde el trabajo. Por la noche, cuando volvía a casa de su mamá, donde estaban viviendo temporalmente, Mariana se derrumbaba. Lloraba a escondidas en el baño para que Julieta no la oyera. Miraba la libretita azul donde estaban anotados todos los sueños que habían construido juntos. La casa con patio, el viaje a la playa, la fiesta de 15 años de Julieta. Todo parecía tan lejano ahora, tan imposible. Una noche, Mariana estaba en el pasillo del hospital cuando escuchó a dos doctores conversando. Hablaban de Rafael. Uno de ellos decía que era una lástima mantener al paciente en ese estado, que los aparatos podían desconectarse, que la familia estaba sufriendo innecesariamente. El otro estuvo de acuerdo. Discutieron protocolos, procedimientos, plazos. Mariana se recargó en la pared, las piernas fallándole. Estaban hablando de desconectar los aparatos, de dejar que Rafael se fuera. Sabía que esto llegaría, pero escucharlo discutido tan fríamente, como si fuera solo un caso clínico, fue demasiado. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el piso frío del pasillo, abrazando sus rodillas, tratando de ahogar los sollozos. Así la encontró la enfermera Lucía. Lucía, que llevaba más de 15 años trabajando en esa unidad de terapia intensiva, ya había visto de todo. Familias destrozadas, milagros improbables, despedidas desgarradoras. Ayudó a Mariana a levantarse, la llevó a la cocineta, le preparó un té y se sentó a su lado. Lucía no le ofreció palabras vacías de consuelo. No. Le dijo que todo iba a estar bien, porque sabía que tal vez no sería así. Pero le dijo algo que Mariana nunca olvidaría. He visto muchas cosas en este hospital. He visto pacientes que los doctores decían que no tenían ninguna oportunidad y que regresaron. He visto otros que tenían todo para sobrevivir y que no lo lograron. La medicina es ciencia, pero también es misterio. Tu hija cree que su papá va a volver, y yo ya he visto que la fe, a veces, logra cosas que la medicina no puede explicar. Mariana miró a Lucía con los ojos rojos, pero los doctores dijeron que no hay esperanza. Lucía asintió. Los doctores hablan basándose en estadísticas, en probabilidades, y tienen razón la mayoría de las veces, pero no siempre. No puedo prometerte nada, Mariana. Nadie puede. Pero mientras tu hija crea, mientras su corazón lata,
Tal vez todavía haya algo que se pueda hacer. Mariana no sabía si era esperanza de verdad o solo la desesperación buscando algo a qué aferrarse. Pero esa noche, cuando entró al cuarto donde dormía Julieta, se acostó al lado de su hija y la abrazó fuerte. Julieta, incluso dormida, se acurrucó en el regazo de su mamá, y Mariana se dio cuenta de que, si no por ella, tenía que seguir creyendo por esa niña que se negaba a aceptar la ausencia de su padre. A la mañana siguiente, Mariana se despertó con una determinación que no sabía de dónde venía. No iba a rendirse todavía, no mientras el corazón de Rafael siguiera latiendo, no mientras Julieta todavía tuviera fe. Pidió una reunión con el equipo médico. Quería saber si había algo, cualquier cosa, que pudieran intentar. Un tratamiento experimental, terapias alternativas, cualquier posibilidad que aún no hubieran explorado. El doctor Fernando y la doctora Beatriz la recibieron con cierta renuencia. Le explicaron de nuevo que los daños eran severos, que las posibilidades eran mínimas. Pero Mariana insistió, y fue entonces cuando la doctora Beatriz mencionó algo. Tenía un colega, el doctor Enrique Almeida, un neurólogo que trabajaba en investigaciones sobre estados alterados de conciencia. No era del personal de base del hospital, pero a veces iba para dar consultas. Tal vez él podría evaluar el caso de Rafael. No es que fuera a cambiar el pronóstico, pero Mariana se aferró a esa posibilidad como quien se agarra a un salvavidas en medio del océano. Suplicó que llamaran a ese doctor. La doctora Beatriz, movida más por la compasión que por la esperanza médica, aceptó contactarlo. Unos días después, el doctor Enrique Almeida apareció en el hospital. Era un hombre de unos 50 y tantos años, de cabello canoso, lentes de armazón discreto, con un aire tranquilo y observador. Pasó horas examinando a Rafael, analizando los estudios, conversando con el equipo. Después, pidió hablar con Mariana y, sorprendentemente, también con Julieta. Las tres se sentaron en una salita. El doctor Enrique miró a Julieta con atención, como si estuviera realmente interesado en lo que ella tenía que decir. «Cuéntame, Julieta, dijiste que tu papá te apretó la mano. ¿Puedes contarme cómo fue?» Julieta, que había andado callada los últimos días, se abrió. Le contó cómo le hablaba a su papá todos los días, cómo le cantaba, cómo le pedía que le diera una señal, y cómo a veces sentía que él respondía. No siempre, pero a veces, un movimiento casi imperceptible en los dedos, una contracción ligera en la mano, cosas que los doctores decían que eran reflejos, pero que ella estaba segura de que no lo eran. El doctor Enrique escuchó todo con atención. Después miró a Mariana. «No puedo prometer nada. Quiero dejar eso muy claro. Los daños que Rafael sufrió son reales y graves. La probabilidad de recuperación es estadísticamente muy baja, pero existe un protocolo que se ha estado estudiando en algunos centros médicos. Se llama estimulación sensorial multisensorial. La idea es exponer al paciente a estímulos significativos, voces familiares, música que le gustaba, olores, tacto. La teoría es que estos estímulos pueden, en algunos casos raros, activar áreas del cerebro que parecen dormidas. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y eso funciona? El doctor Enrique fue honesto. En algunos casos provoca respuestas mínimas, pequeños movimientos, alteraciones en los patrones cerebrales. En otros, no provoca nada. Es experimental, no está garantizado. Pero por lo que vi, su hija ya está haciendo esto de forma intuitiva. Tal vez podamos estructurarlo mejor, hacerlo más sistemático. Julieta miró al doctor con los ojos brillantes. ¿Puedo seguir hablando con mi papá? El doctor Enrique sonrió. No solo puedes, sino que debes. Vas a ser una pieza fundamental en esto. Y así comenzó una nueva fase. El doctor Enrique armó un protocolo específico para Rafael. Le pondrían sus canciones favoritas a determinadas horas. Mariana grabó mensajes, recuerdos de momentos especiales que le reproducirían. Julieta continuaría con sus conversaciones diarias. Lucía y el equipo de enfermería recibieron instrucciones de hacerle masajes táctiles, de usar aromas específicos.
todo para intentar llegar a Rafael donde quiera que estuviera. En las primeras semanas, nada cambió. Rafael seguía inmóvil, los monitores mostrando los mismos patrones. Mariana empezó a perder la esperanza de nuevo. Pero Julieta no. La niña iba todos los días, sin falta, le hablaba a su papá, le cantaba, le contaba historias y seguía insistiendo en que él la escuchaba. Fue una tarde de abril, casi un mes después de iniciar el protocolo, que pasó algo diferente. Mariana estaba sentada junto a la cama de Rafael, agotada, casi dormida. Julieta acababa de irse con doña Celia. El pequeño radio que habían puesto en el cuarto tocaba una canción que a Rafael le encantaba, una canción norteña de las viejitas que él siempre tarareaba mientras trabajaba. Y entonces Mariana lo vio. Un movimiento, casi imperceptible, pero definitivo. El dedo índice de la mano derecha de Rafael se movió. Solo un pequeño temblor, pero Mariana estaba absolutamente segura de que no había sido su imaginación. Llamó a la enfermera Lucía, que vino corriendo. Se quedaron observando. Minutos después volvió a pasar. Otro movimiento, ligeramente más perceptible. Lucía revisó los monitores. Había una alteración sutil en los patrones cerebrales. Nada dramático, pero algo diferente de lo que se había visto en las últimas semanas. Anotó todo, llamó al equipo médico. La doctora Beatriz vino, lo examinó, pidió nuevos estudios. Todos seguían escépticos, pero había algo ahí. Algo estaba cambiando. Cuando Julieta se enteró al día siguiente, abrazó a su mamá con tanta fuerza que Mariana casi pierde el equilibrio. «Yo sabía, mamá. Yo sabía que me estaba escuchando», y continuó. Todos los días, con aún más dedicación, Julieta le hablaba a su papá. Le contaba de la escuela, de sus amigos, de los planes para cuando volviera a casa. Y Mariana, que había estado tan cerca de rendirse, sintió algo que no sentía desde hacía semanas. Una pequeña, frágil pero real chispa de esperanza. Los movimientos se hicieron más frecuentes, siempre pequeños, siempre sutiles, pero consistentes, y siempre parecían ocurrir cuando Julieta estaba cerca. El doctor Enrique visitó de nuevo, examinó los nuevos datos y, por primera vez desde el principio, dijo algo que Mariana no esperaba. Tal vez haya una posibilidad. Tal vez. Era solo eso. Pero para Mariana y Julieta, tal vez era más que suficiente. Era una puerta que había estado cerrada y que ahora, muy despacio, empezaba a entreabrirse. No sabían qué había del otro lado. No sabían si Rafael lograría volver por completo. Pero por primera vez desde aquella terrible mañana de marzo, se permitieron soñar de nuevo. Julieta volvió a casa esa noche, tarareando la misma canción que sonaba en el cuarto del hospital. Mariana la observó y por primera vez en semanas sonrió de verdad. Todavía había un largo camino por delante. Todavía había incertidumbres, miedos, obstáculos inmensos, pero ahora, al menos, había un camino. Y lo iban a recorrer juntas, paso a paso, hasta el final. Mayo llegó trayendo las primeras mañanas frías de Monterrey, ese clima característico en que el sol todavía calienta durante el día, pero las noches piden chamarra. En la unidad de terapia intensiva del hospital universitario, Rafael continuaba su existencia suspendida entre el estar y el no estar, mientras a su alrededor la vida se reorganizaba en torno a esta nueva realidad. Mariana había logrado negociar un horario reducido en el súper, lo que significaba menos dinero pero más tiempo en el hospital. Julieta mantenía su rutina inquebrantable: escuela, tarea en la sala de espera, visita al papá, regreso a casa de la abuela. Los pequeños movimientos que habían empezado a aparecer se volvieron más definidos. No era nada dramático. Rafael no abría los ojos, no hablaba, no daba señales de conciencia plena, pero sus dedos respondían a los estímulos con más frecuencia. Una vez, cuando Mariana puso una canción que habían tocado en su boda, él movió ligeramente la cabeza. Los doctores seguían cautelosos, explicando que eso todavía podía ser solo actividad, refleja, pero el doctor Enrique parecía genuinamente intrigado.
Volvía al hospital cada semana, examinaba los datos, ajustaba el protocolo. Fue durante una de esas visitas que la enfermera Lucía jaló a Mariana a un rincón del pasillo. Tenía algo que contarle. En los últimos días, un hombre había aparecido algunas veces en el hospital, siempre por la tarde, cuando había más movimiento. Se quedaba de lejos, observando por la ventana de terapia intensiva, sin entrar ni identificarse nunca. Era un hombre de unos 60 años, de cabello canoso, hombros encorvados, con una expresión que Lucía describió como de quien carga el mundo en la espalda. Esa misma tarde Lucía lo vio de nuevo. Esta vez estaba más cerca, mirando a través del vidrio con una intensidad que parecía doler. Mariana siguió la mirada de la enfermera y lo vio. Se le paró el corazón. Conocía a ese hombre. O mejor dicho, lo conocía a través de las raras historias que Rafael contaba. Antonio, el papá de Rafael, el hombre que había desaparecido de la vida de su hijo hacía más de 12 años, después de una pelea que nadie nunca quiso explicarle bien a Mariana. Mariana sintió una ola de coraje subirle por el pecho. ¿Cómo se atrevía? Después de tanto tiempo, de tanto abandono, de tanto silencio, aparecía ahora. Cuando Rafael estaba así, incapaz de defenderlo o de mandarlo a volar. Marchó hasta la puerta de terapia intensiva, salió al pasillo y encaró a Antonio. Los dos se quedaron frente a frente por un momento que pareció durar una eternidad. Antonio habló primero. La voz le salía ronca, como si llevara mucho tiempo sin usarla para cosas importantes. Supe del accidente. Un vecino me contó, necesitaba ver. Mariana se cruzó de brazos, a la defensiva. ¿Ver? Después de 12 años desaparecido, ¿apareces para ver? Antonio bajó la cabeza. No tenía defensa y lo sabía. Sé que no tengo derecho. Sé que fui un cobarde. Pero es mi hijo, Mariana. Mi único hijo. Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Era tu hijo cuando te fuiste también, cuando se casó, cuando nació Julieta. ¿Dónde estabas? Antonio tragó saliva. Tenía miedo, vergüenza, coraje conmigo mismo. Tomé malas decisiones, Mariana. Destruí a mi familia. Y cuando me di cuenta del tamaño del desastre, pensé que sería mejor quedarme lejos, que estarían mejor sin mí. Mariana negó con la cabeza. No quería escuchar justificaciones. Rafael nunca estuvo mejor sin ti. Te extrañó todos los días, sobre todo al principio. Después, aprendió a seguir adelante. Construyó una vida sin ti, una familia. ¿Y ahora apareces porque está en una cama de hospital? Antonio cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Sé que no puedo arreglar el pasado, pero necesitaba verlo, aunque sea de lejos. Mariana iba a decirle que se fuera. Iba a decirle que no tenía derecho a estar ahí, que ya había causado demasiado dolor. Pero en ese momento, Julieta apareció en el pasillo, viniendo de la sala de espera con doña Celia. La niña se detuvo al ver a los dos adultos enfrentados. Luego miró a Antonio con esa curiosidad natural de los niños. No lo conocía, nunca había visto una foto, pero había algo en su expresión que sugería reconocimiento, como si las historias contadas hubieran creado una imagen en su mente. Julieta se acercó, mirando al hombre. ¿Usted conoce a mi papá? Antonio miró a la nieta que nunca había conocido, y algo se rompió dentro de él. Las lágrimas que había contenido por tantos años empezaron a caer. Se arrodilló para quedar a su altura, manteniendo una distancia respetuosa. Sí, conozco a tu papá desde que era chiquito, más chiquito que tú. Julieta ladeó la cabeza. ¿Usted es mi abuelo? Antonio asintió, incapaz de hablar. Julieta se quedó en silencio por un momento, procesando. Después, con la simplicidad devastadora de los niños, dijo: «Mi papá está enfermo, pero se va a poner bien. Puede conocerlo de verdad cuando despierte». Mariana vio la escena y sintió que algo se movía dentro de ella. El coraje seguía ahí, sólido y justificado, pero había algo más. Tal vez compasión, tal vez cansancio,
Tal vez la percepción de que, en ese momento, guardar rencores viejos era un lujo que no podía darse. Suspiró, se pasó la mano por el cabello y miró a doña Celia, que observaba todo con su sabiduría silenciosa. Su mamá solo asintió, como diciendo, «Deja que la niña decida». Mariana miró a Antonio, la voz todavía fría pero menos agresiva. «Puede quedarse, pero no haga sufrir a Julieta. Ya está pasando por demasiado». Antonio se levantó limpiándose la cara con el dorso de la mano. «Gracias, lo prometo». Fue así como Antonio empezó a formar parte de esa rutina extraña y dolorosa. Aparecía todos los días, siempre a la misma hora, siempre callado. Se quedaba sentado en la sala de espera, conversando en voz baja con Julieta sobre cosas simples: la escuela, las caricaturas, los libros que estaba leyendo. Nunca intentó actuar como un abuelo instantáneo. Parecía entender que eso tenía que ganárselo, que no había atajos para la confianza. Mariana lo observaba de lejos, todavía desconfiada. Doña Celia, por su parte, conversó con él algunas veces. Descubrió que Antonio vivía solo en un departamentito en la colonia Mitras, que trabajaba como velador en un estacionamiento, que había pasado los últimos años en una soledad autoimpuesta, que parecía haberlo envejecido antes de tiempo. Celia, que siempre había sido más de perdonar que su hija, empezó a ablandarse. Reconocía a un hombre destruido por la culpa cuando lo veía. Julieta, por su parte, aceptó a su abuelo con esa capacidad que solo tienen los niños de ver a las personas sin las capas de juicio que los adultos acumulan. Ella no entendía las peleas antiguas, los resentimientos, las heridas. Solo veía a un hombre triste que quería conocer a su hijo. Y, en su lógica simple, eso era suficiente. Una tarde Julieta le pidió a Antonio que entrara a terapia intensiva con ella. Mariana dudó, pero el doctor Enrique, que estaba presente, la animó. «Estímulos variados», dijo, «voces diferentes». Antonio siguió a su nieta con pasos vacilantes, como si fuera una ejecución. Cuando vio a Rafael en esa cama, conectado a los aparatos, con el rostro pálido e inmóvil, Antonio se derrumbó. Se agarró del brazo de la silla de al lado, las piernas fallándole. Julieta le tomó la mano, pequeña y firme. «No llore, abuelo. A mi papá no le gusta que alguien llore». Antonio se sentó mirando al hijo que no veía desde hacía tanto tiempo. Rafael había sido un muchacho cuando se fue. Ahora era un hombre, marcado por la vida, por el trabajo duro, por las responsabilidades. Antonio le tomó la mano a su hijo, sintiendo el peso de todos los años perdidos. Empezó a hablar con la voz entrecortada. Le pidió perdón por haberse ido, por haber sido débil, por no haber estado ahí cuando Rafael construyó su vida. Dijo que entendía si Rafael nunca podía perdonarlo, pero que necesitaba que supiera que el arrepentimiento había sido un peso que cargó todos los días. Julieta se quedó a su lado, escuchando. Después, con su voz clara, dijo: «Abuelo, cuéntele de lo que a usted le gusta. Cosas felices. A él le gustan las cosas felices». Antonio se limpió los ojos e intentó. Empezó a contar historias de cuando Rafael era niño, de cómo le encantaba jugar fútbol en el campito cerca de la casa, de cómo le tenía miedo a los truenos y corría a los brazos de su papá, de cómo, cuando tenía unos 5 años, decidió que quería ser bombero y pasó meses usando un casco rojo de plástico. Historias que Mariana nunca había oído, que Rafael rara vez contaba porque venían de un tiempo que dolía demasiado recordar. Y pasó algo extraordinario. Mientras Antonio hablaba, los monitores empezaron a mostrar alteraciones, pequeñas, pero definitivas. El doctor Enrique, que había entrado para observar, anotó todo. Llamó a la doctora Beatriz. Los dos doctores analizaron los datos con expresiones de sorpresa controlada. La actividad cerebral de Rafael había cambiado durante esa conversación. Ya no eran solo reflejos, era algo diferente, algo que sugería procesamiento cognitivo, aunque fuera mínimo. En las semanas siguientes, el protocolo se intensificó. Antonio pasó a formar parte activa de él. Grabó mensajes sobre momentos de la infancia de Rafael, que le ponían en los audífonos que le habían colocado.
Mariana, inicialmente reacia, permitió que Antonio participara más. No porque lo hubiera perdonado por completo, sino porque veía que, de alguna forma inexplicable, eso estaba ayudando. Julieta seguía siendo el centro de todo. Ella coordinaba, sin saber que lo hacía, toda la operación. Decía cuándo era hora de poner música, cuándo era hora de hablar, cuándo el papá necesitaba silencio. Y las respuestas de Rafael se volvieron cada vez más consistentes. El movimiento de los dedos se transformó en apretones de mano más firmes. Una vez, cuando Julieta cantó una canción que él solía cantarle para dormir, Rafael movió los labios, como si intentara seguirla. El equipo médico, incluso los más escépticos, empezó a admitir que algo inusual estaba sucediendo. No era recuperación, todavía no, pero era cambio. Era vida intentando volver. El doctor Enrique presentó el caso en una conferencia médica, describiendo cómo la combinación de estímulos familiares estructurados con la presencia emocional constante parecía estar provocando respuestas que desafiaban el pronóstico inicial. Pero no todo era esperanza. La situación financiera de la familia se había vuelto crítica. El dinero guardado se había acabado hacía semanas. Mariana había tenido que vender el carro. Doña Celia había empeñado algunas joyas de la familia, y aún así no era suficiente. Los costos médicos, aunque el IMSS cubría una parte, eran astronómicos. Medicamentos específicos, procedimientos, estudios, todo costaba más de lo que tenían. Fue entonces cuando Antonio tomó una decisión. Tenía un departamento. No era gran cosa, uno viejo de 2 recámaras en la colonia Mitras, pero era suyo, pagado. Había sido lo único que le quedaba del matrimonio deshecho, de la vida que había destruido. Lo puso a la venta. Cuando Mariana se enteró, intentó negarse. No podían aceptarlo. Antonio no dejó espacio para la discusión. «Es lo mínimo que puedo hacer. No estuve ahí cuando debía. Déjame estar ahora». El departamento se vendió rápido. El dinero cubrió las deudas médicas acumuladas y garantizó algunos meses más de tratamiento. Mariana, por primera vez desde que Antonio había reaparecido, lo abrazó. No fue un abrazo de perdón completo, sino de reconocimiento, de gratitud, de aceptación de que las personas, por peores que fueran sus errores, podían intentar enmendarlos. Y entonces, una tarde de junio, sucedió. Julieta estaba en su visita, diaria, contándole a su papá sobre un proyecto de la escuela. Le sostenía la mano como siempre, y le pidió como siempre pedía: «Apriétame la mano, papá, déjame saber que me estás escuchando». Y Rafael apretó. No fue un reflejo, no fue un espasmo involuntario, fue un apretón consciente, firme, deliberado. Julieta gritó de alegría. Mariana, que estaba del otro lado de la unidad, vino corriendo. Lucía llegó poco después. Vieron cuando Rafael lo hizo de nuevo, y de nuevo. Cada vez que Julieta se lo pedía, él respondía. Llamaron a la doctora Beatriz. Hizo pruebas. Le pidió a Rafael que apretara una vez para sí, 2 para no. Y él respondió correctamente a preguntas simples. Su nombre, si sentía dolor, si reconocía la voz de Julieta. Los doctores se miraron entre sí, incrédulos. Aquello no debería estar pasando. Estadísticamente era casi imposible. Pero estaba pasando. El doctor Enrique, cuando se enteró, volvió corriendo al hospital, examinó a Rafael, repitió las pruebas, analizó los nuevos estudios de imagen. Había un aumento en la actividad cerebral. Áreas que parecían muertas estaban mostrando signos de funcionamiento. Era como si, de alguna forma, el cerebro estuviera encontrando nuevos caminos, rodeando los daños. La neuroplasticidad, explicó, era uno de los mayores misterios de la medicina, y a veces, en casos rarísimos, sucedían cosas que desafiaban todo lo que creíamos saber. Esa noche, toda la familia se reunió en terapia intensiva. Mariana, Julieta, doña Celia y hasta Antonio. Se quedaron alrededor de la cama de Rafael. Julieta, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano a su papá. Sabía que ibas a volver, siempre lo supe. Y entonces, por primera vez en 3 meses, Rafael abrió los ojos.
Apenas una rendija, apenas por unos segundos, pero fue suficiente. Miró a Julieta, vio a su hija, y le apretó la mano de nuevo, esta vez con más fuerza. Todo el hospital se enteró. Enfermeras que habían seguido el caso desde el principio lloraron. Doctores que habían dado a Rafael por perdido vinieron a ver con sus propios ojos. Lucía, que había visto tantas cosas a lo largo de los años, dijo que ese era uno de los momentos más bonitos que había presenciado. Mariana abrazó a Julieta y lloró. Lloró todo el miedo, toda la desesperación, todo el agotamiento de los últimos meses. Doña Celia rezó en silencio agradeciendo, y Antonio, de pie en un rincón del cuarto, observaba la escena con una mezcla de alegría y dolor. Alegría por ver a su hijo volviendo, dolor por saber que casi no había estado ahí para verlo. Julieta, entonces, hizo algo inesperado. Fue hasta donde estaba Antonio, lo tomó de la mano y lo llevó hasta la cama. «Abuelo, háblale. Él también necesita escucharte». Antonio dudó. Mariana estaba a punto de intervenir, pero Julieta la miró con esa determinación que se había vuelto su sello en los últimos meses. Mariana asintió, dándole permiso en silencio. Antonio se acercó. Rafael había cerrado los ojos de nuevo, pero su mano todavía estaba extendida, los dedos entreabiertos. Antonio la tomó sintiendo por primera vez en 12 años el tacto de su hijo. «Rafael, sé que puedes escucharme ahora. Sé que hice cosas que tal vez nunca puedas perdonar. Te abandoné cuando más me necesitabas. Fui un cobarde. Pero quiero que sepas que nunca, ni un solo día, dejé de pensar en ti. Nunca dejé de arrepentirme. Y si me das una oportunidad, pasaré el resto de mis días tratando de ser el padre que siempre debía haber sido». El cuarto se quedó en silencio. Mariana sostenía a Julieta, las dos observando. Y entonces, lentamente, los dedos de Rafael se movieron. Apretó la mano de Antonio. No fue tan fuerte como había apretado la de Julieta, pero fue innegable, fue real, fue perdón. Antonio se derrumbó. Apoyó la cabeza en la cama, junto a la mano de su hijo, y lloró como no lloraba desde que había dejado a su familia. Mariana lo miró y sintió que algo se deshacía en su pecho. El coraje que había cargado, la justa indignación, todo fue reemplazado por algo más simple, compasión. Porque si Rafael, en su frágil estado, todavía encontraba espacio para perdonar, ¿quién era ella para negarlo? En los días siguientes, la mejoría de Rafael continuó. Los ojos se abrían con más frecuencia, los movimientos se volvieron más coordinados. Todavía no hablaba, el tubo de la traqueostomía se lo impedía, pero sus ojos lo decían todo. Reconocía a todos, a Julieta, a Mariana, a doña Celia, incluso a Antonio, y siempre, siempre, cuando Julieta entraba al cuarto, él intentaba sonreír. Era una sonrisa torcida, difícil, pero era una sonrisa de padre a hija. El equipo médico empezó a hablar de transferirlo al área de rehabilitación. Rafael tendría un largo camino por delante. La fisioterapia sería intensa, la terapia de lenguaje sería necesaria, la recuperación total, si es que llegaba a ocurrir, llevaría meses, tal vez años. Pero por primera vez usaron la palabra recuperación. No cura completa, sino recuperación. Y para Mariana y Julieta, esa palabra era como música. La comunidad donde vivía la familia empezó a movilizarse. La noticia del milagro del hospital universitario se extendió. El periódico local hizo una nota sobre la historia de Rafael y Julieta. La gente empezó a ayudar. El súper donde trabajaba Mariana hizo una campaña de recaudación. La escuela de Julieta organizó una kermés, donde los niños vendieron dibujos y manualidades. Los excompañeros de trabajo de Rafael hicieron una cooperacha. En pocas semanas habían juntado dinero suficiente para cubrir los próximos meses de tratamiento. El antiguo jefe de Rafael, don Osvaldo, un hombre de 60 años que había construido la pequeña constructora de la nada, fue al hospital. Se había quedado destrozado cuando supo del accidente. Se había culpado, aunque todos sabían que no era su culpa. Cuando vio a Rafael despierto, se le llenaron los ojos de lágrimas.
Le prometió que su trabajo lo estaría esperando. Cuando Rafael pudiera volver, aunque fuera en funciones adaptadas, habría un lugar para él, porque los hombres buenos, dijo, eran raros, y Rafael era uno de ellos. Mariana escuchó todo aquello y se dio cuenta de algo que había olvidado en los últimos meses. No estaban solos, nunca lo habían estado. La vida les había dado un golpe brutal, había arrojado a su familia al fondo del pozo, pero las manos que se extendieron para ayudarlos a subir eran muchas. Vecinos, amigos, desconocidos conmovidos por su historia, todos formaron parte del milagro. Julieta, sentada en la silla junto a la cama de su papá, sostenía un cuaderno donde había empezado a escribir todo. Cada pequeña victoria, cada momento significativo. Era, le dijo a su mamá, para cuando su papá estuviera completamente bien y pudiera leerlo. Un registro de cómo habían luchado y vencido juntos. Rafael, observando a su hija escribir, intentó levantar la mano. Era difícil, el brazo le pesaba como plomo, pero lo logró. Le tocó el cabello a Julieta, un gesto mínimo que para ellos significaba el mundo. Julieta soltó el cuaderno y abrazó el brazo de su papá, recargando la cara en él. «Volviste, papá. De verdad volviste». Y Mariana, viendo aquello, supo que habían pasado lo peor. Todavía había desafíos inmensos por delante. La rehabilitación sería larga y dolorosa. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, tardarían en sanar. Pero estaban juntos, y con Julieta demostrando que la fe puede mover montañas, con Antonio probando que nunca es tarde para enmendar errores, con la comunidad demostrando que la solidaridad es real, encontrarían el camino. Esa noche, cuando salieron del hospital, Julieta miró el cielo estrellado de Monterrey y sonrió. Mariana, sosteniendo la mano de su hija, le preguntó en qué pensaba. Julieta respondió con la sabiduría simple que solo poseen los niños. Que los milagros existen, mamá, solo tenemos que creer en ellos. Y en ese momento, bajo las estrellas frías de junio, Mariana creyó. Los meses de julio y agosto trajeron un frío intenso a Monterrey, ese frío seco de las montañas que se mete en los huesos y hace que las mañanas tarden en clarear. Pero dentro del área de rehabilitación del hospital universitario, a donde Rafael había sido transferido después de salir de terapia intensiva, había un calor diferente. Era el calor de la lucha diaria, del esfuerzo que duele pero que trae resultados, de la determinación de un hombre que había vuelto del umbral entre la vida y la ausencia y ahora necesitaba reaprender casi todo. Rafael había despertado por completo del coma en la segunda semana de junio. El proceso no fue instantáneo como en las películas. Fue gradual, confuso, doloroso. Primero vinieron los momentos de conciencia intercalados con períodos de sueño profundo. Después, la conciencia se volvió más constante, pero nebulosa, como si estuviera envuelto en una niebla espesa. Reconocía a las personas, pero no podía procesar completamente dónde estaba o qué había pasado. El recuerdo del accidente era inexistente. Lo último que recordaba eran fragmentos. Estaba trabajando. Había subido a revisar algo, después nada. Un vacío negro. Mariana y el doctor Enrique le explicaron todo con paciencia. El accidente, la descarga eléctrica, el paro cardíaco, los meses en coma. Rafael escuchaba con expresión aturdida, como si le estuvieran contando la historia de otra persona. Cuando finalmente comprendió cuánto tiempo había pasado, 3 meses enteros de su vida simplemente borrados, lloró. Mariana le tomó la mano, y Julieta, que siempre estaba cerca, abrazó el brazo de su papá y le dijo: «Pero ahora volviste, papá, y te vamos a ayudar a ponerte fuerte otra vez». La retirada del tubo de la traqueostomía fue un momento clave. Rafael pudo finalmente hablar, aunque la voz le salía ronca y débil al principio. Las primeras palabras que logró articular fueron para Julieta: «Mi pequeña guerrera». La niña estalló en lágrimas de alegría y Mariana no se quedó muy atrás. Pero la euforia inicial pronto dio paso a la dura realidad de la rehabilitación. Los daños neurológicos habían afectado principalmente el lado izquierdo de su cuerpo.
Rafael tenía severas dificultades motoras. No podía ponerse de pie solo. Los movimientos de su brazo izquierdo eran limitados y descoordinados. Tenía dificultad para tragar, lo que hacía que comer fuera un proceso lento y frustrante. El habla, aunque posible, era arrastrada. Y estaban los problemas cognitivos, dificultad de concentración, lapsos de memoria reciente, un cansancio mental que llegaba demasiado rápido. La fisioterapeuta responsable, Fernanda, una mujer joven y enérgica que trabajaba en el hospital desde hacía 5 años, no suavizó la situación. Le explicó que el camino sería largo. Muchos meses, tal vez años. Habría progreso, pero también estancamientos y frustraciones. Algunos déficits tal vez nunca se superarían por completo. Rafael tendría que trabajar más duro de lo que había trabajado en toda su vida. Y aún así, no había garantías. Rafael escuchó todo aquello y sintió algo que no sentía desde que había despertado. Miedo. No miedo a morir, ese había quedado atrás, sino miedo a no poder. Miedo a ser una carga para su familia. Miedo a no poder volver a trabajar nunca más. A no poder ser el padre y el esposo que había sido. Cuando Fernanda salió de la habitación, él miró a Mariana, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y si no puedo? ¿Y si me quedo así para siempre? Mariana le tomó la cara con ambas manos, obligándolo a mirarla. Vas a poder, porque eres el hombre más decidido que conozco, porque tienes una hija que creyó en ti cuando todos decían que era imposible, y porque no pasamos por todo esto para rendirnos ahora. Julieta, que había escuchado todo desde la puerta, entró corriendo y se subió a la cama junto a su papá, con el cuidado que ahora era instintivo para no tocar los tubos y cables que todavía estaban conectados a él. Papá, ¿te acuerdas cuando me enseñaste a andar en bici? Me caí 1.000.000 de veces, pero tú te quedaste a mi lado y me dijiste que iba a poder. Ahora me toca a mí quedarme a tu lado. Rafael abrazó a su hija con el brazo derecho, el único que respondía bien, y dejó caer las lágrimas. Fueron lágrimas de miedo, sí, pero también de gratitud, de amor, de determinación renovada. La rutina de rehabilitación comenzó al día siguiente y era brutal. Fisioterapia 2 veces al día, terapia de lenguaje para trabajar el habla y la deglución, terapia ocupacional para reaprender tareas básicas como sostener un vaso o usar cubiertos. Cada sesión era un desafío que dejaba a Rafael exhausto. Al principio, apenas podía quedarse sentado en la silla de ruedas por más de 20 minutos sin sentir mareos. Los ejercicios de fisioterapia, que parecían simples para cualquier persona sana, eran montañas infranqueables para él. Fernanda era firme, pero empática. Sabía cuándo presionar y cuándo retroceder. En los primeros días, el enfoque fue solo en la movilidad básica. Mover los dedos de los pies, flexionar la rodilla, levantar el brazo unos centímetros. Cada movimiento se celebraba como una victoria. Julieta, que iba al hospital todos los días después de la escuela, creó un sistema. Hizo una cartulina grande, dividida en cuadros, donde marcaba cada logro de su papá. Cuando él lograba hacer algo nuevo, ella pintaba un cuadro de rojo. El objetivo, explicó, era llenar toda la cartulina. Rafael miraba esa cartulina todos los días. En los momentos de desánimo, cuando el dolor era tanto que quería rendirse, era la cartulina de Julieta lo que lo motivaba. Cada cuadro rojo era una prueba de que estaba progresando, aunque fuera poco a poco. La comunidad seguía movilizada. La escuela de Julieta organizó un calendario de visitas. Cada semana algunas mamás se turnaban para llevarle comida casera a Mariana, que prácticamente vivía en 1900. El hospital. Los vecinos cuidaban la casa donde vivían antes, que estaba cerrada desde el accidente. El súper donde trabajaba Mariana hizo una nueva campaña, esta vez para juntar equipo de rehabilitación que Rafael necesitaría en casa. Antonio, que había vendido el departamento y ahora vivía en un cuarto rentado cerca del hospital, aparecía todos los días. Había asumido una función no oficial pero vital. Siempre estaba disponible. ¿Necesitaban ir por algo? Antonio iba.
Necesitaban que alguien se quedara con Rafael mientras Mariana resolvía trámites. Antonio se quedaba. Julieta necesitaba que la acompañaran a la escuela. Antonio la llevaba. Había entendido que redimir años de ausencia no era hacer grandes gestos, sino estar presente en los pequeños momentos diarios. La relación entre Rafael y Antonio, sin embargo, era compleja. Rafael había despertado recordando la pelea, el rencor, el abandono. Perdonar es un proceso, no un evento único. Había días en que Rafael podía conversar con su padre, aceptar su presencia. Había otros en que el coraje antiguo volvía y le pedía a Antonio que se fuera. Mariana mediaba estas situaciones con paciencia. Le recordaba a Rafael que su padre estaba intentando. Le recordaba a Antonio que algunas heridas tardan en sanar. Fue Julieta, una vez más, quien sirvió de puente. Ella no entendía las complicaciones de los adultos, los resentimientos antiguos. Solo veía que su abuelo estaba ahí, ayudando, todos los días, y para ella, eso era lo que importaba. Empezó a contarle a su papá las cosas que el abuelo hacía, cómo la ayudaba con la tarea, cómo le había arreglado la mochila que estaba rota, cómo conocía historias divertidas de cuando su papá era niño. Poco a poco, a través del puente que Julieta construía, Rafael empezó a ablandarse. A finales de julio, después de casi 6 semanas, en rehabilitación, llegó la primera gran victoria. Rafael logró ponerse de pie solo. No caminar, solo ponerse de pie. Fernanda y otro fisioterapeuta lo ayudaron a levantarse de la silla de ruedas, sosteniéndolo por los brazos. Pero cuando estuvo erguido, sus piernas aguantaron el peso. Por 10 segundos, luego 20, luego 1 minuto entero. Rafael, mirando su propio reflejo en el espejo de la sala de fisioterapia, se vio de pie por primera vez en 4 meses y empezó a llorar. Julieta, que estaba viendo desde la puerta con Mariana, corrió y abrazó las piernas de su papá. Sabía que ibas a poder, lo sabía. Fernanda sonrió, pero fue pragmática. Esto es excelente, Rafael, pero es solo el comienzo. Ahora viene la parte más difícil. Y lo era. Ponerse de pie era una cosa. Caminar era otra completamente diferente. Los primeros intentos fueron desastrosos. Incluso con apoyo total, Rafael apenas podía mover una pierna delante de la otra. La coordinación estaba devastada. El equilibrio era inexistente. La frustración era inmensa. Se caía. Mucho. Aunque los fisioterapeutas lo sostenían, sus piernas cedían y se desplomaba. Cada caída era un golpe al ego, a la esperanza, a la determinación. Hubo un día, a principios de agosto, en que Rafael llegó a su límite. Se había caído por 5ª vez en esa sesión. El dolor físico era soportable, pero el dolor emocional era insoportable. Gritó, golpeó el suelo con la mano buena y dijo que ya no aguantaba más, que era inútil, que nunca iba a poder caminar de nuevo, que hubiera sido mejor que dejaran los aparatos desconectados. Fernanda lo dejó desahogarse. Cuando volvió el silencio, se arrodilló a su lado. ¿Crees que eres el único que pasa por esto? Llevo 5 años trabajando aquí, Rafael. He visto a personas con daños peores que los tuyos volver a caminar. He visto a otras que tenían todo para recuperarse y que se rindieron. ¿Sabes cuál era la diferencia? No era la gravedad de la lesión, era la decisión de seguir intentándolo, incluso cuando todo parecía imposible. Rafael la miró con los ojos rojos. Estoy intentando. Fernanda asintió. Lo sé. Y vas a seguir intentando, porque tu hija está ahí afuera, esperando para pintar otro cuadro en su cartulina, porque tu esposa no ha dormido bien en 4 meses, pero sigue aquí creyendo en ti, porque tu padre, que cargó con la culpa por 12 años, vendió todo lo que tenía para ayudarte. No estás luchando solo, Rafael, así que levántate e inténtalo de nuevo. Rafael se quedó en el suelo unos segundos más. Luego, con ayuda, se levantó, e intentó de nuevo, y se cayó de nuevo, pero se levantó una vez más, y otra, y otra. Las semanas de agosto fueron una montaña rusa de emociones. Había días de progreso claro. Rafael lograba dar 3 pasos solo.
luego 5, luego 10, apoyado en las barras paralelas de la sala de fisioterapia. También había días de estancamiento, donde parecía que nada cambiaba, que todo el esfuerzo era en vano. Y había los días de retroceso, donde no podía hacer lo que había hecho el día anterior, donde el agotamiento físico y mental lo dejaban incapaz de funcionar. Mariana seguía todo de cerca. Había aprendido a leer los estados de ánimo de Rafael, a saber cuándo necesitaba ánimo y cuándo necesitaba espacio. Ella misma estaba exhausta. Había perdido peso, desarrollado insomnio crónico, vivía con dolores de cabeza constantes. Doña Celia se preocupaba tanto por su hija como por su yerno, pero Mariana se negaba a bajar el ritmo. Todavía no, no hasta que Rafael estuviera mejor. La primera vez que Rafael caminó sin apoyo fue a finales de agosto. Fernanda había planeado el intento cuidadosamente. Primero, practicó exhaustivamente con las barras paralelas, luego, con la andadera. Cuando consideró que estaba listo, quitó todo. Puso a Rafael de pie en el centro de la sala, retrocedió unos pasos y extendió las manos. «Ven hasta aquí». Rafael miró la distancia. Eran tal vez 6 pasos. Podrían haber sido 6 kilómetros. Respiró hondo. Julieta estaba ahí junto con Mariana, doña Celia y Antonio. Todos habían sido llamados para ese momento. Rafael miró a su hija, que sonreía con una confianza absoluta. Pensó en todo lo que había pasado: el accidente, el coma, los meses perdidos, la lucha diaria. Pensó que 6 pasos no eran nada comparado con todo eso, y dio el primer paso. La pierna izquierda todavía estaba débil, pero obedeció. Se tambaleó, pero no cayó. Segundo paso. Tercero. En el cuarto, casi pierde el equilibrio, pero logró corregirse. Quinto paso. Sexto paso. Y entonces estaba en las manos de Fernanda, que lo sostenía y sonreía con un orgullo genuino. La sala estalló en aplausos. Julieta gritó de alegría y corrió a abrazar a su papá. Mariana lloraba sin parar. Doña Celia rezaba en voz baja, y Antonio, recargado en la pared, se limpiaba los ojos discretamente. Rafael había caminado, solo, sin apoyo. 6 pasos que eran más que 6 pasos. Eran la prueba de que lo imposible era posible. Después de ese día todo se aceleró. Rafael practicaba caminar todos los días, varias veces al día. A principios de la tercera semana de septiembre ya podía cruzar el pasillo del hospital sin apoyo. Todavía caminaba despacio, todavía cojeaba del lado izquierdo, todavía necesitaba pausas frecuentes. Pero caminaba. El habla también había mejorado, aunque todavía arrastraba algunas palabras. Podía mantener conversaciones largas. La coordinación motora fina volvía gradualmente. Podía sostener un vaso, usar un tenedor, escribir, aunque con letra temblorosa. El doctor Enrique, que seguía supervisando el caso, calificó el progreso de Rafael como uno de los ejemplos más notables de recuperación neurológica que había visto en su carrera. Estaba documentando todo para un estudio que pretendía publicar, no solo sobre el protocolo de estimulación sensorial, sino sobre el papel del vínculo emocional en la recuperación de pacientes neurológicos. Julieta, sin saberlo, se había convertido en parte de una investigación que podría cambiar los enfoques médicos en el futuro. A finales de septiembre llegó la noticia que todos esperaban. Rafael sería dado de alta, no alta completa, sino alta de la hospitalización. Seguiría haciendo fisioterapia, terapia de lenguaje y seguimiento neurológico, pero ahora de forma ambulatoria. Podría irse a casa, pero había un problema. El departamento donde vivían antes era un 3er piso sin elevador. Rafael todavía no estaba en condiciones de subir escaleras. Mariana, doña Celia y Antonio se reunieron para discutir opciones. Fue Celia quien ofreció la solución: su casa. Era de un solo piso, con 3 recámaras, un pequeño patio trasero. Vivía sola desde que había enviudado 5 años atrás. Había espacio para todos. Mariana dudó. No quería ser una carga para su mamá. Pero Celia fue firme. «Ustedes son mi familia.
Esta casa siempre ha sido de ustedes también. Y además, me encantaría tener a mi nieta cerca todos los días. La casa de doña Celia estaba en la colonia Obispado, una zona tradicional de Monterrey, con calles arboladas y casas antiguas. La casa en sí era sencilla pero acogedora, pintada de blanco con detalles azules, con una pequeña terraza al frente donde Celia solía sentarse por las tardes. La recámara principal fue adaptada para Rafael. Quitaron algunos muebles para poner las barras de apoyo que necesitaba. El baño fue equipado con barras de seguridad y un banco para la regadera. La mudanza ocurrió una tarde soleada de octubre. Rafael salió del hospital en silla de ruedas, pero cuando llegó a casa de Celia, insistió en entrar caminando. Dio cada paso con cuidado, apoyándose en Mariana de un lado y en Antonio del otro. Cuando cruzó la puerta principal, todos aplaudieron. Julieta había preparado una pancarta escrita a mano. «Bienvenido a casa, papá». Rafael miró alrededor de la casa, que ahora sería su hogar. No era lo que habían planeado. No era la casa con patio que soñaban comprar, pero era un hogar porque las personas que amaba estaban ahí. Se sentó en el sofá de la sala y por primera vez en 7 meses sintió algo parecido a la normalidad. La adaptación a la vida en casa fue un desafío diferente. En el hospital todo estaba estructurado, supervisado. En casa, Rafael tenía que lidiar con situaciones del día a día que revelaban sus limitaciones. Necesitaba ayuda para vestirse, para bañarse, para tareas simples como abrir una botella o amarrarse los zapatos. Era humillante, frustrante, pero Mariana y Julieta nunca lo hicieron sentir menos por eso. Lo ayudaban con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo. Se estableció una rutina. Mariana volvió a trabajar medio tiempo. Antonio, que había conseguido un trabajo como conserje en un edificio cercano, ajustó su horario para quedarse con Rafael durante el día. Julieta iba a la escuela y volvía a la hora de la comida, cuando se quedaba con su papá mientras Antonio se iba a trabajar. Doña Celia cuidaba la casa, cocinaba, se aseguraba de que todos comieran bien. Era una orquestación compleja, pero funcionaba. Rafael continuaba con las terapias intensivas. 3 veces por semana, Antonio lo llevaba a las sesiones de fisioterapia en el hospital. Fernanda seguía presionándolo, estableciendo metas cada vez más ambiciosas. Caminar una cuadra sin parar, subir 3 escalones, quedarse de pie por 20 minutos seguidos. Cada meta alcanzada se celebraba, cada meta perdida se transformaba en motivación para el siguiente intento. Julieta continuó con su cartulina, ahora colgada en la pared del cuarto de su papá. Los cuadros rojos se multiplicaban. Había establecido un sistema de colores: rojo para logros físicos, azul para logros cognitivos, verde para logros emocionales. La cartulina se había convertido en un mapa visual de la recuperación de Rafael. Por la noche, después de la cena, toda la familia se reunía en la sala. Conversaban, veían la televisión, jugaban juegos sencillos en los que Rafael podía participar. Antonio empezó a enseñarle a Julieta a jugar dominó, el mismo juego que jugaba con Rafael cuando era niño. Rafael observaba, y poco a poco, el rencor antiguo fue dando lugar a una nueva aceptación. El padre que lo había abandonado no era el mismo hombre que estaba ahí ahora, todos los días, ayudando, esforzándose. La gente cambiaba. El perdón no borraba el pasado, pero abría espacio para un futuro diferente. En noviembre, Rafael fue dado de alta por el terapeuta de lenguaje. El habla se había normalizado casi por completo. Algunas palabras todavía salían arrastradas cuando estaba cansado, pero en general se podía conversar con él sin notar grandes diferencias. Fue una victoria significativa. En diciembre, logró subir una escalera completa por primera vez. Fue en casa de don Osvaldo, su antiguo jefe, que había invitado a la familia a comer. La casa tenía un segundo piso, y cuando Rafael vio la escalera, sintió el viejo miedo. Pero Julieta le tomó la mano y le dijo: «Subimos juntos, papá». Y subieron. 18 escalones. Rafael tuvo que parar 3 veces para descansar, pero llegó a la cima. Don Osvaldo,
que observaba desde arriba, lo abrazó con fuerza. «Bienvenido de vuelta, muchacho». Fue en esa comida que don Osvaldo reiteró lo que había dicho meses atrás. Había un lugar para Rafael en la empresa, no en las obras, todavía no. Tal vez nunca más en las funciones que requerían un esfuerzo físico intenso, pero en la oficina, ayudando con presupuestos, con planeación, con supervisión. Rafael era inteligente, entendía de construcción, tenía experiencia. Esas cosas no desaparecían con la lesión cerebral. Rafael agradeció, emocionado. Había pensado que nunca más podría trabajar, que sería dependiente de su familia para siempre. La oferta de don Osvaldo no era caridad, era reconocimiento. Era una oportunidad de recuperar no solo el cuerpo, sino la dignidad, la utilidad, el propósito. En enero del año siguiente, Rafael hizo su primera visita a la obra, no para trabajar, solo para visitar. Cuando llegó, sus antiguos compañeros lo rodearon. Marcelo, que había estado ahí el día del accidente y que cargaba con la culpa, desde entonces abrazó a Rafael y le pidió perdón repetidamente. Rafael lo tranquilizó. No había sido culpa de nadie, había sido un accidente. Esas cosas pasaban. Rafael miró el edificio que se estaba construyendo. Era diferente de aquel donde se había accidentado, pero la esencia era la misma. Concreto, varillas, trabajo duro transformando un proyecto en realidad. Lo extrañó. Extrañó el trabajo, la rutina, la sensación de construir algo con sus propias manos. Pero sabía que ese tiempo había pasado. Ahora construiría de otras formas. Esa noche, en casa, Rafael conversó con Mariana. Habló sobre la oferta de don Osvaldo, sobre el deseo de volver a trabajar. Mariana lo escuchó y sonrió. «Creo que estás listo. Ya has hecho tanto, has superado tanto. Esta es solo una montaña más». Rafael negó con la cabeza. «No es una montaña. Montañas ya subí. Esto es terreno plano, y estoy listo para caminar en él». Y así, en febrero, 9 meses después del accidente, Rafael empezó a trabajar de nuevo, medio tiempo, en la oficina de la constructora. Aprendió a usar los programas de computadora, estudió hojas de cálculo, revisó proyectos. Era diferente de lo que había hecho toda su vida, pero era trabajo, era contribución, era recuperación no solo del cuerpo sino de la identidad. Julieta lo celebró pintando el último cuadro de la cartulina de rojo. Había establecido que la cartulina solo estaría completa cuando su papá volviera a trabajar, y ahora lo estaba. Colgó la cartulina en la pared de la sala para que todos pudieran verla. Era un mapa de su viaje. Cada cuadro era una batalla ganada. Cada color era un área de la vida reconquistada. Rafael miró esa cartulina y vio en ella la fe inquebrantable de una niña de 8 años que se había negado a aceptar que su padre no volvería. Vio también la determinación de una esposa que había cargado con el peso de todo en sus espaldas. Vio el arrepentimiento transformado en acción de un padre ausente que ahora estaba presente. Vio la generosidad de una suegra que había abierto su casa y su corazón. Vio la solidaridad de una comunidad que se había movilizado. Vio, en resumen, la prueba de que los milagros suceden. No como los imaginamos, no como magia instantánea, sino como resultado del esfuerzo, el amor, la fe y la negativa a rendirse. Marzo llegó trayendo las primeras lluvias. De otoño, esos aguaceros rápidos que caen sobre Monterrey en las tardes calurosas y dejan el aire con olor a tierra mojada. En casa de doña Celia, la rutina se había establecido en un ritmo reconfortante. Rafael trabajaba medio tiempo en la constructora, volvía a casa al principio de la tarde, hacía sus ejercicios de fisioterapia, ayudaba a Julieta con la tarea. Mariana había conseguido negociar un mejor horario en el súper. Antonio los visitaba regularmente, generalmente los fines de semana, cuando toda la familia se reunía para comer. La vida, si no era exactamente como había sido antes del accidente, había encontrado un nuevo equilibrio. Pero fue justo cuando todo parecía estar encajando que las grietas comenzaron a aparecer. Y esta vez, no en Rafael, sino en Julieta. Empezó con dolores de cabeza. Julieta se quejaba de dolor al despertar,
dolor a media tarde, dolor antes de dormir. Mariana pensó que era porque la niña pasaba mucho tiempo frente a la televisión o la tablet, así que limitó el uso de los aparatos electrónicos. Pero los dolores continuaron. Luego vinieron los mareos. Julieta estaba jugando en el patio cuando de repente todo le dio vueltas y tuvo que sentarse. En la escuela, durante la clase de educación física, se sintió mal y la llevaron a la enfermería. Mariana y Rafael empezaron a preocuparse. Llevaron a Julieta al pediatra, el doctor Augusto, que la atendía desde bebé. Le hizo análisis de sangre, le revisó la presión, le examinó los ojos. Todo normal. Sugirió que podía ser solo el crecimiento, cambios hormonales, el cuerpo de Julieta entrando en la preadolescencia. Recomendó observar por unas semanas más. Pero las semanas pasaron y los síntomas empeoraron. Julieta empezó a tener debilidad en las piernas. Algunas veces, sin motivo aparente, sus piernas simplemente cedían y se caía. No se desmayaba, pero era como si el cuerpo se negara a sostenerla. Mariana empezó a tener crisis de pánico. No podía estar pasando de nuevo. No con su hija. No después de todo lo que habían pasado. Rafael intentaba mantener la calma, pero por dentro estaba aterrorizado. Él sabía mejor que nadie lo que era que el cuerpo te fallara sin entender por qué. La idea de que Julieta pasara por algo similar era insoportable. Volvieron con el doctor Augusto, que esta vez se preocupó más. Pidió estudios más específicos: resonancia magnética, electroencefalograma, exámenes neurológicos completos. El día que fueron a recoger los resultados fue uno de los más angustiantes que Mariana había vivido desde el accidente de Rafael. Ella y Rafael se sentaron en el consultorio del doctor Augusto, con las manos entrelazadas, esperando lo peor. El doctor puso los estudios sobre la mesa, uno por uno, y entonces dijo las palabras que más querían escuchar. Todo normal. No había lesiones cerebrales, no había tumores, no había nada malo neurológicamente con Julieta. Mariana empezó a llorar de alivio. Rafael soltó el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Pero entonces el doctor Augusto continuó. Solo porque no hubiera nada físicamente mal, no significaba que no hubiera nada mal. Los síntomas de Julieta eran reales. No estaba inventando ni fingiendo. Había algo que causaba esas manifestaciones físicas, y él creía saber qué era. El doctor Augusto explicó que había discutido el caso con una colega, la doctora Paula Méndez, psicóloga infantil especializada en trauma. Y ambos coincidían en que Julieta estaba presentando síntomas clásicos de estrés postraumático. Los dolores de cabeza, los mareos, la debilidad, todo era una manifestación física de una carga emocional que había sido reprimida durante meses. Mariana se quedó confundida. ¿Estrés postraumático? Julieta no había sido la víctima del accidente, no había estado en terapia intensiva. ¿Cómo podía tener un trauma? El doctor Augusto fue amable, pero directo. Julieta había vivido el trauma de ver a su padre al borde de la muerte. Había asumido una responsabilidad emocional enorme al convertirse, de cierta forma, en el ancla de la esperanza de la familia. Durante meses, mientras todos a su alrededor estaban desesperados, ella se había mantenido fuerte, positiva, confiada. Pero esa fuerza tenía un precio. Y ahora que la crisis había pasado, que su papá estaba mejor, su cuerpo le estaba cobrando la factura. Rafael escuchó aquello y sintió que el corazón se le hacía pedazos. Su pequeña guerrera, como él la llamaba, se había lastimado salvándolo. Mientras él luchaba por volver, ella se había desgastado manteniendo viva la fe de todos. Era una revelación devastadora y al mismo tiempo llena de una lógica dolorosa. Miró a Mariana, vio sus lágrimas y supo que ella estaba sintiendo lo mismo. El doctor Augusto recomendó que Julieta comenzara a ver a la doctora Paula lo más rápido posible. También sugirió que toda la familia participara en algunas sesiones, porque el trauma rara vez afecta a una sola persona de forma aislada. Afecta a todo el sistema familiar. Al día siguiente, Julieta tuvo su primera consulta con la doctora Paula. La psicóloga era una mujer de unos 40 y tantos años, con un consultorio decorado de forma acogedora,
con cojines de colores, juguetes y libros infantiles esparcidos por las repisas. Recibió a Julieta con una sonrisa cálida y, a diferencia de los otros doctores, no empezó preguntando sobre los síntomas. Le preguntó sobre cosas comunes. ¿Qué le gustaba hacer a Julieta? ¿Cuál era su materia favorita en la escuela? Si tenía amigos cercanos. Julieta, naturalmente desconfiada al principio, empezó a abrirse. La doctora Paula tenía una manera de hacer preguntas que no parecía un interrogatorio, sino una conversación. Poco a poco, fue dirigiendo el diálogo hacia el periodo del accidente de su papá. ¿Cómo se había sentido Julieta? ¿Qué recordaba? ¿A qué le tenía más miedo? Y fue ahí, en ese consultorio acogedor, que Julieta finalmente permitió que las emociones que había guardado por tanto tiempo salieran a la superficie. Contó entre sollozos que tenía miedo de dormir porque pensaba que si dejaba de pensar en su papá, él se moriría. Que todas las noches antes de cerrar los ojos rezaba y pedía despertar y que él todavía estuviera vivo. Que en el hospital, cuando le hablaba a su papá todos esos días, no era solo porque creía que iba a despertar, era porque tenía miedo de que si dejaba de hablar, él se iría para siempre. La doctora Paula escuchó todo con atención compasiva. Después, le explicó a Julieta algo que nadie le había explicado todavía. No era su responsabilidad salvar a su papá. Su papá se había salvado con la ayuda de los doctores, de los fisioterapeutas, con su propio esfuerzo. El amor de Julieta había sido importante, sí, pero el resultado no dependía de ella. No necesitaba cargar con ese peso. Nunca lo necesitó. Julieta miró a la psicóloga con expresión confundida. Pero si yo no hubiera creído, si no le hubiera hablado todos los días, ¿habría despertado? La doctora Paula fue cuidadosa con la respuesta. Creo que ayudaste, Julieta. Creo que tu amor hizo la diferencia. Pero no era tu trabajo garantizar que sobreviviera. Ese era el trabajo de los doctores y el trabajo del propio cuerpo de tu papá. Eres una niña. Y los niños no deben tener que salvar a sus papás. Los niños deben poder ser niños. Fue como si una presa se rompiera. Julieta lloró como no había llorado desde el día del accidente. Lloró toda la responsabilidad que se había echado encima, todo el miedo que había escondido, toda la fuerza que había fingido tener cuando en realidad estaba aterrorizada. La doctora Paula la dejó llorar, ofreciéndole solo presencia y comprensión. Las sesiones se convirtieron en parte de la rutina de Julieta. 2 veces por semana, después de la escuela, Mariana la llevaba al consultorio. Al principio, Julieta se resistía. Decía que estaba bien, que no necesitaba ayuda. Pero la doctora Paula tenía una forma de hacerle ver que buscar ayuda no era debilidad, era valentía. Que cuidar la mente era tan importante como cuidar el cuerpo. Paralelamente, Julieta comenzó un tratamiento con medicación ligera para las migrañas y para ayudar con la ansiedad. El pediatra y la psicóloga trabajaron juntos, monitoreándola de cerca. En 2 semanas, los síntomas físicos comenzaron a disminuir. Los dolores de cabeza se hicieron menos frecuentes. Los mareos se detuvieron. La debilidad en las piernas desapareció. El cuerpo de Julieta, finalmente aliviado del peso emocional, comenzó a funcionar normalmente de nuevo. Pero la verdadera curación estaba ocurriendo en las sesiones con la doctora Paula. Julieta aprendió a hablar de sus miedos. Aprendió que no estaba mal tener sentimientos difíciles. Aprendió técnicas para cuando la ansiedad volviera, respiración, atención plena, formas de calmar la mente. Y lo más importante, aprendió que no necesitaba ser fuerte todo el tiempo, que estaba permitido ser vulnerable, que pedir ayuda no era fallar. Mariana y Rafael también participaron en algunas sesiones de terapia familiar. Fue difícil para ambos darse cuenta de que sin querer habían puesto a Julieta en una posición en la que no debería haber estado. Mariana reconoció que en los momentos más desesperados se había apoyado demasiado en su hija, había buscado fuerza en la fe de ella cuando debería haberla estado protegiendo de la brutal realidad. Rafael admitió que, incluso sin darse cuenta,
Había convertido a Julieta en su ancla principal, y eso era un peso demasiado grande para que una niña lo cargara. La doctora Paula los ayudó a entender que no habían hecho nada de eso por maldad. Estaban sobreviviendo a una crisis, haciendo lo mejor que podían en las circunstancias. Pero ahora, con la crisis superada, era hora de reorganizarse, de recordar que Julieta era una niña y que necesitaba poder volver a ser una niña de verdad. Doña Celia, que participó en una de las sesiones, ofreció la sabiduría de una abuela. Los niños son más fuertes de lo que pensamos, pero hasta el más fuerte necesita tierra firme bajo sus pies. Nosotros, los adultos, somos esa tierra. No podemos pedirles que nos sostengan. Antonio, que también fue invitado a una sesión, compartió su propia culpa. Reconoció que había fallado como esa tierra firme para Rafael cuando era niño, y que tal vez, de forma inconsciente, estaba tratando de compensarlo cuidando de Julieta ahora. La doctora Paula lo ayudó a ver que eso era natural, pero que lo importante era estar presente de la manera correcta, no como alguien en deuda, sino como alguien que simplemente ama. Las semanas de abril y mayo fueron de curación emocional para toda la familia. Julieta volvió a jugar con sus amigas sin la tensión constante que había cargado. Empezó a interesarse de nuevo en cosas de niños, caricaturas, juegos, conversaciones tontas. Mariana aprendió a cuidarse mejor, a no sobrecargarse, a aceptar ayuda cuando se la ofrecían. Rafael continuó su recuperación física, pero también trabajó en su recuperación emocional, lidiando con la culpa de haber sido el causante involuntario de tanto sufrimiento para su familia. Fue a principios de junio, cuando se acercaba el aniversario de 1 año del accidente, que Julieta tuvo una idea. Había guardado a lo largo de todo ese periodo fotos, dibujos, notas, registros de cada momento importante del viaje. Tenía fotos de la cartulina que había hecho, marcando los logros de su papá. Tenía dibujos que le había dado en el hospital. Tenía recados que había escrito. Tenía incluso algunas fotos que enfermeras y fisioterapeutas habían tomado en momentos significativos. Julieta decidió que quería transformar todo eso en un álbum, un registro completo del viaje que habían recorrido como familia, no solo del sufrimiento, sino principalmente de las victorias, de cómo habían enfrentado lo imposible y vencido juntos. Mariana la ayudó. Compraron un álbum grande, con páginas gruesas. Durante 2 semanas, Julieta organizó todo cronológicamente. Puso fotos del hospital, del periodo de rehabilitación, de los primeros pasos de su papá, del día en que volvió a trabajar. Escribió leyendas para cada foto, pegó los dibujos, transcribió fragmentos del diario que había mantenido. Fue un proyecto que le tomó todas las tardes, pero estaba decidida a terminarlo antes del aniversario de 1 año. El último día de trabajo en el álbum, Julieta escribió un mensaje en la contraportada. No se lo mostró a nadie. Dijo que era sorpresa. Mariana lo respetó, pero vio que su hija lloraba mientras escribía, y llorar ahora después de tanta terapia ya no era algo preocupante. Era solo emoción, humana y saludable. El día del aniversario de 1 año del accidente cayó en un martes, 23 de junio. La familia había discutido si debían marcar la fecha y decidieron que sí. No como un lamento, sino como una celebración de haber pasado por el valle más oscuro y haber emergido del otro lado, juntos y enteros. Doña Celia preparó una comida especial. Antonio trajo un pastel que había encargado en una pastelería. Invitaron a Lucía, la enfermera que había sido tan importante durante los días en el hospital. Invitaron a Fernanda, la fisioterapeuta. Invitaron al doctor Enrique, que había iniciado el protocolo de estimulación. Invitaron a la doctora Paula, que había ayudado a Julieta a sanar emocionalmente. Era una celebración pequeña, pero llena de significado. Cuando todos estaban reunidos en la sala, Julieta pidió atención. Estaba nerviosa, Mariana podía verlo, pero también estaba decidida. La niña fue a su cuarto y volvió con el álbum envuelto en papel de colores. Se lo entregó a Rafael. Rafael lo abrió despacio,
como si tuviera miedo de que el contenido fuera a desaparecer si no era cuidadoso. Cuando vio la primera página, empezó a llorar. Era una foto de él en la obra, tomada pocos días antes del accidente. Estaba sonriendo, con el casco amarillo en la cabeza, el sol fuerte de marzo iluminando su rostro. Debajo, Julieta había escrito: antes, cuando la vida era simple. Las páginas siguientes contaban toda la historia. El accidente, a través de dibujos que Julieta había hecho. El hospital, con fotos a escondidas que le había pedido a la gente que tomara. El coma, representado por una serie de recados que había dejado en el buró de su papá, todos diciendo: «Vuelve a mí». El protocolo de estimulación, con fotos de Julieta conversando con su papá inconsciente. El despertar, con una foto borrosa que Mariana había tomado en el momento en que Rafael abrió los ojos por primera vez. Luego venían las fotos de la rehabilitación. Rafael en las barras paralelas, con el rostro contraído por el esfuerzo. Rafael dando sus primeros pasos solo. Rafael subiendo la escalera. Rafael entrando a la constructora en su primer día de regreso al trabajo. Cada logro documentado, cada momento de victoria preservado. Pero no era solo sobre Rafael. Había fotos de Mariana, exhausta pero decidida, durmiendo en una silla junto a su cama. Había fotos de doña Celia, haciendo comida en la cocina del hospital para asegurarse de que la familia comiera. Había una foto de Antonio sentado en la sala de espera, con la cabeza entre las manos, una imagen de arrepentimiento y esperanza mezclados. Había fotos de Lucía, siempre presente, siempre cuidando. De Fernanda, empujando a Rafael más allá de lo que él creía que podía. Y había fotos de Julieta. Julieta hablando con su papá en el hospital. Julieta mostrando la cartulina de logros. Julieta abrazando a su papá cuando despertó. Julieta a su lado en la fisioterapia. Julieta sosteniéndole la mano mientras él daba sus primeros pasos. Su viaje también estaba documentado. Rafael pasaba las páginas despacio, llorando sin parar. Mariana lloraba a su lado. Doña Celia se secaba los ojos con el delantal. Antonio se había alejado a un rincón, demasiado emocionado para hablar. Los invitados observaban en silencio respetuoso. En la última página del álbum había una foto reciente de toda la familia reunida en el patio de la casa de doña Celia. Rafael, Mariana, Julieta, Celia, Antonio. Todos sonriendo, con los brazos entrelazados. Debajo, Julieta había escrito un mensaje. Después, vencimos juntos. Aprendí que no necesitamos milagros cuando tenemos amor. Aprendí que la familia no se trata de ser perfecta, sino de no rendirse. Aprendí que el papá puede caer y la hija puede ayudar a levantar, y eso no significa que la hija tuviera que ser demasiado fuerte. Significa solo que nos amamos. Gracias por volver. Gracias por enseñarme que siempre vamos a luchar el uno por el otro, porque las familias así no solo enfrentan lo imposible, lo vencen. Rafael leyó esas palabras y ya no pudo contenerse. Jaló a Julieta para darle un abrazo apretado, y Mariana se unió a ellos. Poco después, doña Celia e incluso Antonio estaban en el abrazo. Fue un momento de catarsis, de liberación, de reconocimiento de todo lo que habían pasado y de todo lo que habían conquistado. Cuando finalmente se separaron, Rafael miró a cada persona en esa sala. A Lucía, que lo había cuidado cuando era solo un paciente más. Al doctor Enrique, que había creído que valía la pena intentarlo cuando otros se habían rendido. A Fernanda, que había empujado su cuerpo más allá de los límites para traerlo de vuelta. A la doctora Paula, que había curado a su hija de las heridas invisibles que la crisis había dejado, y a su familia, a Mariana, que había sido su roca cuando él estaba perdido, a Julieta, que había sido su luz en la oscuridad, a Celia, que les había ofrecido un hogar cuando no tenían a dónde ir, y a Antonio, que había transformado el arrepentimiento en redención. Rafael se limpió los ojos y habló, con la voz todavía entrecortada pero firme. Yo me morí en esa obra. Mi corazón se paró. Me estaba yendo. Y ustedes me trajeron de vuelta.
No sé si fue la medicina, si fue un milagro, si fue solo la terquedad de ustedes en no dejarme ir. Probablemente fue todo junto. Pero sé una cosa, no sobreviví solo. Y no es solo mi cuerpo lo que se salvó. Fue mi alma, mi familia, mi futuro. Ustedes me dieron una segunda oportunidad, y les prometo que voy a usar cada día de esta segunda oportunidad para honrar lo que hicieron por mí. Mariana le tomó la mano. Nosotros tampoco lo hicimos solos. Todos nos salvamos. Uno sostuvo al otro, y eso fue lo que nos trajo hasta aquí. Julieta entonces completó con la sabiduría que había ganado a través del sufrimiento y la curación. Y vamos a seguir sosteniéndonos, porque eso es lo que hacen las familias. No importa lo que venga, lo vamos a enfrentar juntos. Antonio, que se había quedado callado hasta entonces, finalmente habló. Miró a Rafael. Perdí 12 años de tu vida. No puedo recuperar ese tiempo, pero puedo estar presente de aquí en adelante, si me dejas. Rafael miró a su padre. Todavía había restos de rencor, probablemente siempre los habría. Pero también había perdón, el entendimiento de que las personas son complejas, que cometen errores, pero que pueden cambiar. Te dejo, porque la familia no se trata del pasado, se trata del presente y del futuro que construimos juntos. Doña Celia, siempre la matriarca silenciosa pero fuerte, miró a todos y dijo, esta casa era muy grande y muy vacía antes de que ustedes llegaran. Ahora es un hogar, y un hogar no se mide en metros cuadrados, se mide en amor, en presencia, en momentos como este. La comida que siguió fue alegre. Conversaron, rieron, recordaron momentos del viaje que ahora, con distancia, podían ser revisitados sin tanto dolor. Lucía contó historias divertidas del hospital. Fernanda compartió secretos sobre cómo ella realmente pensó que Rafael no volvería a caminar, pero nunca dejó que él se diera cuenta. El doctor Enrique habló sobre el artículo que había publicado sobre el caso, que estaba generando interés en la comunidad médica, sobre el papel del apoyo emocional en la recuperación neurológica. La doctora Paula elogió a Julieta por su valentía al buscar ayuda y hacer el difícil trabajo de sanar emocionalmente. Por la tarde, cuando los invitados ya se habían ido, la familia se quedó reunida en la sala. El álbum estaba abierto en la mesa de centro, en la última página, en la foto de todos juntos. Julieta estaba acostada en el sofá, con la cabeza en el regazo de Mariana y los pies en el regazo de su papá. Doña Celia tejía en un sillón, el movimiento rítmico de las agujas creando una melodía propia. Antonio jugaba dominó solo en la mesa del comedor, una presencia tranquila y acogida. Rafael miró a su alrededor y sintió una gratitud profunda. No gratitud solo por estar vivo, sino gratitud por el viaje. Porque el viaje los había transformado a todos, había revelado fortalezas que no sabían que tenían, había unido a la familia de formas que la vida normal nunca lo habría hecho. Había traído a Antonio de vuelta. Le había enseñado a Julieta que era más fuerte de lo que imaginaba, pero que también estaba permitido ser vulnerable. Le había probado a Mariana que era capaz de soportar lo insoportable y aún así emerger del otro lado entera. Les había enseñado a todos que los milagros no son eventos mágicos que suceden sin esfuerzo, sino el resultado del trabajo duro, la fe inquebrantable y la negativa absoluta a rendirse. Julieta, medio dormida en el regazo de su mamá, murmuró, «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» Rafael le acarició los pies. «Claro, mi amor. ¿Te acuerdas de algo del tiempo que estuviste en coma? ¿De cuando yo te hablaba?» Rafael se quedó en silencio por un momento. Era una pregunta que había evitado responder hasta entonces, porque la verdad era compleja. No recuerdo palabras específicas, no recuerdo conversaciones, pero recuerdo sensaciones de calor, de seguridad, de saber, incluso sin saber, que no estaba solo. Era como estar en un lugar muy oscuro y muy frío, pero sentir un hilo delgado de luz y calor jalándome de vuelta. Creo que ese hilo eras tú. Julieta sonrió, satisfecha. Entonces funcionó. Lo sabía.
Mariana le dio un beso en la frente a su hija. Siempre funcionó, mi amor. Siempre funcionó. Esa noche, después de que Julieta se había ido a dormir y la casa estaba en 1900 en silencio, Rafael y Mariana se quedaron en la terraza del frente. El aire estaba fresco, el cielo lleno de estrellas. Rafael, que ahora podía estar de pie por largos periodos sin cansarse, se quedó ahí, apoyado en el barandal de la terraza, mirando la calle tranquila. Mariana se acercó, se paró a su lado. ¿En qué piensas? Rafael suspiró. En cómo cambió todo. Hace un año estaba subiendo en esa obra, pensando en que solo faltaban 6 meses para que tuviéramos suficiente dinero para el enganche de la casa, pensando en que te iba a hacer una fiesta sorpresa para tu cumpleaños, pensando en cosas normales, cotidianas. Y entonces todo cambió en un segundo. Mariana asintió. Cambió. Pero no solo para mal. Rafael la miró sorprendido. ¿No solo para mal? Mariana eligió las palabras con cuidado. Obviamente daría todo para que ese accidente nunca hubiera pasado, para que no hubiera sufrido, para que Julieta no hubiera cargado con ese peso, para que yo no hubiera vivido esos meses de terror. Pero pasó, y lo superamos. Y en el proceso descubrimos cosas. Descubrimos que somos más fuertes de lo que pensábamos. Descubrimos que hay gente a la que le importamos más de lo que imaginábamos. Trajo a tu papá de vuelta. Le enseñó a Julieta lecciones sobre resiliencia y sobre pedir ayuda que le van a servir para toda la vida. Nos enseñó a no dar nada por sentado. Rafael le tomó la mano. ¿Estás diciendo que valió la pena? Mariana negó con la cabeza rápidamente. No, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que transformamos una tragedia en algo que también tuvo belleza, porque elegimos hacerlo. Pudimos habernos rendido, pudimos habernos deshecho, pero elegimos luchar, y estoy agradecida de tenerte aquí, aunque seas diferente de cómo eras, aunque el viaje haya sido el más difícil de nuestra vida. Rafael la abrazó. Yo también estoy agradecido, por ti, por Julieta, por todos, y te prometo que voy a aprovechar cada día que me fue devuelto. Se quedaron ahí un rato más, abrazados bajo las estrellas, 2 sobrevivientes de una tormenta que casi los destruye, pero que al final solo reveló lo inquebrantables que eran cuando estaban juntos. A la semana siguiente, Rafael y Mariana empezaron a buscar una casa. No una casa grande o lujosa, sino algo que fuera de ellos. Con la ayuda financiera que Antonio había dado con la venta del departamento, más el dinero que habían empezado a juntar de nuevo desde que Rafael volvió a trabajar, más un pequeño préstamo del banco, les alcanzaría. No sería la casa con un gran patio que habían soñado originalmente. Sería más pequeña, más sencilla, pero sería de ellos. Julieta, cuando se enteró, se emocionó. Le había encantado vivir con su abuela Celia, pero la idea de tener una casa que fuera solo de su familia era emocionante. Empezó a hacer planes sobre cómo sería su cuarto, de qué color pintarían las paredes, dónde pondrían el álbum que había hecho. Encontraron una casa en agosto, en la colonia San Bernabé, no muy lejos de la casa de doña Celia. Era una casa de un solo piso, como tenía que ser por las limitaciones físicas de Rafael, con 2 recámaras, una sala pequeña, cocina y un patiecito trasero que apenas cabía un asador, pero que para ellos era perfecto. Necesitaba arreglos, pero nada que no pudieran hacer poco a poco. La mudanza fue en septiembre. Fue un proceso alegre y caótico. Antonio ayudó con todo, cargando cajas, armando muebles. Doña Celia trajo algunas cosas de su casa que sabía que la familia necesitaría. Los nuevos vecinos, al enterarse de la historia por el periódico local que había publicado la nota meses atrás, aparecieron para ayudar. El primer día en la casa nueva, después de que todo estaba mínimamente organizado, la familia se sentó en el suelo de la sala vacía. Julieta miró a su alrededor con una sonrisa inmensa. «Es chiquita, pero es nuestra», Rafael se rió. «Es perfecta justamente porque es nuestra». Mariana estuvo de acuerdo. «Vamos a hacer muchos recuerdos aquí». Y los hicieron. En los meses que siguieron, esa pequeña casa en San Bernabé se llenó de vida, de risas,
de cenas familiares, de discusiones tontas sobre quién iba a lavar los trastes, de noches de películas en la sala, de tardes con Julieta haciendo la tarea en la mesa de la cocina mientras Rafael la ayudaba con matemáticas. Vida normal, cotidiana, preciosa justamente por su normalidad. Julieta continuó con la terapia, pero ahora con menos frecuencia. La doctora Paula dijo que había hecho un trabajo excelente y que estaba lista para seguir adelante, sabiendo que si lo necesitaba siempre podría volver. La niña había madurado durante todo el proceso. No había perdido la capacidad de ser niña, pero había ganado una profundidad emocional rara para su edad. Sabía hablar de sus sentimientos, sabía pedir ayuda, sabía reconocer cuándo se estaba sobrecargando. Eran herramientas que le servirían por el resto de su vida. Rafael continuó en la constructora, demostrando cada día que tenía valor más allá de la fuerza física. Don Osvaldo decía a menudo que había sido una de las mejores decisiones que había tomado, traerlo a la oficina. Rafael tenía una perspectiva única, entendía a los trabajadores porque había sido uno, entendía las obras porque había vivido en ellas. Era un puente valioso entre la administración y la obra. Mariana, finalmente con las finanzas más estables, logró reducir su horario en el súper y comenzó un curso técnico en contabilidad. Era un sueño antiguo que había guardado en un cajón cuando nació Julieta. Ahora, con la vida más organizada, era hora de recuperar sus propios sueños también. Antonio compró una casita sencilla cerca de la familia, nada grande, pero era suya, y todos los viernes cenaba con Rafael, Mariana y Julieta. La relación entre padre e hijo nunca estaría libre de cicatrices. Había momentos en que los viejos rencores volvían a la superficie, pero también había momentos de conexión genuina, de risas compartidas, de silencios cómodos. Estaban construyendo una relación nueva, no tratando de recuperar la antigua, y tal vez eso era incluso mejor. Doña Celia, con la casa nuevamente vacía pero el corazón lleno, retomó sus actividades en la iglesia, en el grupo de la tercera edad, en las clases de manualidades. Pero siempre reservaba los domingos para comer con la familia en la casa nueva. Eran comidas ruidosas, alegres, llenas de buena comida y mejor compañía. Y así la vida siguió. No perfecta, porque la vida nunca es perfecta. Había cuentas que pagar, días difíciles, pequeñas discusiones, preocupaciones comunes. Pero también había amor, presencia, gratitud por cada día común y precioso. 2 años después del accidente, una mañana de martes, Rafael se despertó temprano. Mariana todavía dormía a su lado. Julieta todavía estaba en su cama. Se levantó, fue al patiecito. Respiró el aire fresco de la mañana. Sus movimientos todavía eran un poco más lentos que antes del accidente, y probablemente siempre lo serían, pero funcionaban. Él funcionaba. Estaba vivo, entero, presente. Rafael pensó en todo lo que había pasado. El accidente que casi lo mata, los meses perdidos en el coma, la lucha brutal de la recuperación, la casi pérdida de su hija por un tipo diferente de trauma, la reconciliación improbable con su padre, el descubrimiento de una comunidad que se preocupaba, las lecciones sobre la fuerza, la fe, la familia, y se dio cuenta de algo fundamental. No había vuelto a la misma vida que tenía antes, había vuelto a una vida nueva, construida sobre las cenizas de la antigua. Y esta vida nueva, con todas sus imperfecciones y cicatrices, era más rica, más profunda, más significativa. Rafael miró el cielo que comenzaba a clarear, las primeras luces del día, tiñendo las nubes de rosa y dorado, y susurró una oración de gratitud, no por no haber muerto en esa obra, aunque también estaba agradecido por eso, sino por todo lo que vino después, por el viaje que su familia había recorrido, por las personas que habían encontrado en el camino, por las lecciones que habían aprendido, porque al final, tal vez la mayor lección de todas era esa. La vida no se mide por los momentos perfectos, sino por cómo respondemos a los momentos imperfectos. No se mide por nunca caer, sino por cuántas veces nos levantamos. No se mide por nunca sentir miedo,
sino por tener valentía a pesar del miedo. Y no se mide por estar solo, sino por construir una red de amor lo suficientemente fuerte como para sostenernos cuando caemos. Rafael volvió adentro. Se acostó de nuevo junto a Mariana, que se acurrucó en él todavía dormida. En unas pocas horas Julieta se despertaría, correría a la cocina ya hablando sin parar, como solía hacer. Desayunarían juntos. Él se iría a trabajar, Mariana a su curso, Julieta a la escuela. Otro día común, cotidiano, absolutamente precioso, y al final de ese día, cuando todos se reunieran de nuevo en casa, compartirían las pequeñas victorias y frustraciones diarias, porque eso era lo que hacían las familias, no solo en los momentos de crisis, sino especialmente en los momentos comunes. Se mantenían unidas, se sostenían, se amaban, porque las familias así que enfrentaron lo imposible y vencieron, saben que no se trata solo de sobrevivir a las tormentas, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia, se trata de transformar las cicatrices en fuerza, se trata de construir algo hermoso a partir de las ruinas, se trata de nunca, jamás, rendirse los unos con los otros. Siempre vamos a luchar el uno por el otro. Esa frase que Julieta había dicho ese día, un año atrás, se había convertido en el lema de la familia. No era solo una frase bonita, era una promesa, una elección renovada cada día, una verdad probada por el fuego y demostrada inquebrantable. El sol salió por completo, iluminando la pequeña casa en San Bernabé. Dentro de ella, una familia dormía, descansaba, se preparaba para otro día. Una familia que había mirado al abismo y había decidido volver, que había enfrentado lo imposible y había vencido, no porque fueran especiales o porque tuvieran superpoderes, sino porque se tenían los unos a los otros, y al final ese era el único milagro que realmente importaba.